Bien, continuando con las normativas del Ministerio del Trabajo que exigen algunos temas que deben ser de conocimiento básico de todos dentro del ámbito laboral, ahora vamos a ver un tema importante sobre lo que es la violencia intrafamiliar. Eh, Se dice que desde tiempos remotos ha existido la violencia, el maltrato en niños, en mujeres, el abuso sexual en estos ámbitos. Por ello, es necesario que nosotros erradiquemos este tipo de violencia dentro de los hogares. Los tipos de violencia tenemos cuatro, que es la física, la psicológica, la sexual y la patrimonial. La física se trata de comportamientos o omisiones que amenazan o lesionan la integridad de una persona, sea esta de padres a hijos, de esposo a esposa. Decimos y conocemos en principio que la mujer siempre ha sido violentada, discriminada y maltratada desde tiempos antiguos. Por ello nosotros debemos evitar este tipo de violencia. La psicológica es la acción o omisión directa o indirecta cuyo propósito sea controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas. La sexual son las acciones que obligan a una persona a mantener contactos sexualizados físicos o verbales. Y las patrimoniales se da esencialmente en el tema del patrimonio, cuando, por ejemplo, existen problemas por herencia u otros bienes muebles e inmuebles dentro de la familia. Los ciclos de violencia intrafamiliar, así como vemos aquí en la pantalla, dice la acumulación de tensiones, la explosión de violencia y agresión, la culpa, el arrepentimiento, las promesas, la reconciliación y la aparente calma. Y esto se vuelve un círculo vicioso que cuando existen las violencias dentro de la familia, aparentemente vuelve la calma en un determinado tiempo. Posteriormente, continúa la violencia a través de las tensiones y así de forma repetitiva. Aquí podemos ver algunas manifestaciones de la violencia intrafamiliar y que son los indicadores físicos como las infecciones de transmisión sexual, los persistentes problemas ginecológicos, las prácticas sexuales no consentidas, los retrasos en los controles prenatales, las señales de parto prematuro, el dolor pélvico crónico, todo esto se puede dar cuando existe una violencia física dentro del ámbito familiar. Y algunos indicadores psicológicos que nos alertan a la violencia intrafamiliar son los embarazos no deseados, el temor a las relaciones sexuales, la anorexia sexual, la psicosis, el estrés, la depresión, la angustia y la ansiedad durante la lactancia. Algunas manifestaciones de violencia en niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué debemos nosotros conocer también este tipo de problemas que se puedan dar dentro de la familia? A lo mejor dentro del barrio donde tú vives o dentro del ámbito familiar, del contexto familiar, muchas veces no se conoce y por lo tanto no se puede identificar fácilmente cuando existen este tipo de problemas. Y uno de los indicadores físicos son los siguientes. Dice mayor riesgo de muerte en el primer año de vida, bajo peso al nacer, golpes o heridas, quemaduras, conductas extremas, fugas de la casa o de la escuela. Hay niños que ya no quieren ni siquiera llegar a sus hogares porque sus padres les maltratan. Las insinuaciones sexuales que se da especialmente dentro del contexto familiar, entre tíos, primos, porque se dice que eh, quienes causan las violencias físicas especialmente es dentro de las familias y de los familiares más cercanos del contexto familiar.
las heridas que no concuerdan con el relato de los hechos. Muchas veces los niños aparecen golpeados, maltratados, y no conocemos qué sucedió. A lo mejor el niño diga, es que me caí, o es que me golpeé en tal parte, pero nosotros no vamos más allá a investigar qué es lo que sucede. A lo mejor existe alguna violencia, incluso sexual, dentro de la familia, y por desconocimiento a estos conceptos no podemos actuar para poder erradicar la violencia intrafamiliar. Las fracturas sin explicación, las infecciones de transmisión sexual y la agresividad. Unos indicadores psicológicos que también debemos conocer son las conductas extremas, el rol del adulto, la fuga de la casa o de la escuela, las insinuaciones sexuales, el bajo rendimiento escolar. A lo mejor los niños cuando son maltratados psicológicamente no pueden desarrollar por completo sus capacidades dentro del contexto escolar y por ende esto les causa un problema en su rendimiento escolar. El comportamiento sexual inadecuado, el intento de suicidio, es común cuando existen este tipo de violencias psicológicas en el contexto familiar. ¿Por qué razón? Porque los niños caen en depresión, en ansiedad, en preocupación, y esto les lleva a generar un comportamiento depresivo y posteriormente el suicidio. Y el agravamiento de enfermedades o cuadros clínicos. Bien, unas manifestaciones también que se dan en adultos mayores es la soledad, el despojo de sus propiedades, la falta de afecto, la desvalorización. Cuando nosotros en algún momento a lo mejor visitemos los ancianatos, podemos ver que los adultos no se enferman tanto por la edad o por las condiciones físicas en que se encuentren, sino es por el estado depresivo en que se encuentran allí sin que sus familiares les visiten, sin que les den un abrazo, sin que les puedan decir, papá, abuelo, te amo, aquí estoy. Esas, esas, esa falta de comunicación entre los familiares o la ausencia de afecto es lo que comúnmente les afecta a estas personas. Aquí vemos un test que se puede aplicar para poder identificar si existe algún tipo de violencia intrafamiliar. Y podemos identificar con mayor facilidad si existe este tipo de violencia. Este es un test que está en la fase 3, que también lo podemos aplicar para poder identificar la violencia intrafamiliar. Qué importante es conocer estos factores que comúnmente están afectando en las familias, en la sociedad. Cuando una persona tiene problemas en sus hogares, no va a tener un rendimiento idóneo u óptimo dentro del ámbito laboral. Por ello es necesario que se trate también de estos temas que se refiere específicamente a los riesgos extralaborales, es decir, las condiciones de salud que pueda tener una persona fuera del contexto laboral, condiciones que no son generadas por las condiciones del trabajo, sino a lo mejor por los hechos que sucedan en sus hogares, en sus familias. Estos conceptos claves que nosotros conozcamos puede ayudar incluso a otras personas a poder combatir lo que es la violencia intrafamiliar que comúnmente pasa en las familias.